Lo habíamos anunciado, hay mucha expectativa. En las redes sociales explotaron las redes sociales tanto de Sin Filtro como del grupo internacional AM y FM. Todavía no ha arribado a Rivera, pero en cualquier momento seguramente se va a dar una vueltita. Nos estamos refiriendo, y no me canso de repetir, hoy por hoy uno saca al presidente de la República, que no va a ser candidato. Y debe ser, si no es la dirigente más importante, está en el podio. Y por eso, para nosotros, por primera vez que esté hablando para Rivera, en la emisora de mayor audiencia, Sin Filtro, nos estamos refiriendo nada menos y nada más que a la economista Laura Raffo, muy vinculada al herrerismo, candidata a la intendencia por lo que fue el sector de la coalición de gobierno, además una persona muy llegada y muy cercana al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a tal punto que fue el propio presidente de la República la que la propuso para que fuera la candidata por Montevideo. ¿Qué tal, Laura Raffo? Gracias por acompañarnos en la 94.5, en Internacional FM, por primera vez aquí, sin filtros, sin maquillaje, sin cassette, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mauricio, un placer acompañarlos, qué presentación con bombos y platillos que hiciste. Bueno, te agradezco, un placer estar por lo menos al aire en la radio en Rivera por primera vez y poderlos acompañar. Así que con mucho gusto hagamos un rato de charla tal como tú me propusiste. A propósito, simplemente dijimos lo que marcan por los menos principales actores y lo que le han planteado. Usted, sin lugar a dudas, creo que le cambió un chip el antes de la campaña. Capaz que nadie se imaginó el altísimo votación que iba a tener como candidata a intendenta por Montevideo. ¿A usted mismo la sorprendió ese apoyo y ese respaldo más allá de un trabajo estilo bicho político que hicieron en la capital del país? Bueno, mira, Mauricio, la verdad, trabajamos muchísimo durante la campaña rumbo a la intendencia. Y si bien uno siempre trabaja esperando buenos resultados, la verdad que fue un espaldarazo importante. Hacía mucho tiempo que no se lograba una votación tan importante por parte de la oposición en Montevideo. Recordemos que no somos gobierno en Montevideo desde hace 32 años. Entonces era muy importante poder marcar un número de votación que permitiera gobernar mayor cantidad de municipios y que permitiera tener una bancada de ediles numeroso, y fue una experiencia muy linda con toda la coalición. Fue por primera vez que la coalición de gobierno, que ya se había formado por el presidente Luis Lacalle Pou, elegía un único candidato para la intendencia, en este caso una candidata, que era yo. Así que estuvo muy bueno, pero también hay que tener la humildad de decir que el resultado fue bueno, pero que no alcanzó para ganar. Y que por lo tanto siempre hay que escuchar también a los que no votan, a los que no eligen, para entender por qué no convencía la propuesta. Entonces ahí detectamos que la gente en Montevideo sentía que los partidos fundacionales, el Partido Nacional, los otros partidos de la coalición, no le prestaban tanta atención al departamento en épocas no electorales, y que se necesitaba pensar más en la gente de Montevideo durante todo el periodo de gobierno y mientras se es oposición. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando muy fuerte. Yo, como tú sabrás, yo ahora soy presidenta de la Departamental Nacionalista de Montevideo, estamos trabajando muy fuerte con alcaldes, con concejales, con ediles, recorriendo todos los barrios, viendo los problemas, planteando los temas frente a la intendencia, y también creamos un centro de estudios para ver y investigar más a fondo las problemáticas de todos los vecinos en los barrios y poder hacer propuestas profesionales y compartirlas con todo el sistema político. Usted fue una de las grandes defensoras de la LUC, fue una victoria para el gobierno y usted como una de las principales dirigentes en lo que fue defender la ley de urgente consideración. Después de esa victoria del gobierno, ¿qué le dijo el presidente de la República? Bueno, la verdad, quedamos satisfechos con que se ratificara la LUC y con que
pese a la pandemia, pese a la guerra en Ucrania, pese al encarecimiento de precios que se ha dado a nivel internacional y que lamentablemente ha repercutido en el Uruguay, es decir, pese a 2 años durísimos en los cuales el gobierno y el presidente han actuado con mucha inteligencia y pensando primero en los más vulnerables, pese a todo eso se logró mantener un resultado similar al del balotaje. Y por lo tanto, quiere decir que la gente sigue eligiendo a este gobierno, sigue confiando en la conducción de Luis Lacalle Pou, sigue confiando en el equipo de trabajo, de ministros, de senadores, de diputados, porque si bien con este referéndum no iba a cambiar ninguna autoridad, era una manera de verificar el estado de ánimo de las personas. Entonces yo creo que lo más importante es eso, y eso es lo que siempre comentamos, cómo la gente respaldó al gobierno, porque evaluó que más allá de esas fuertes problemas que se presentaron y que nos agarraron de imprevisto, porque el 13 de marzo de 2020 a la fecha, primero la pandemia, después la crisis económica internacional y después todavía la guerra, pese a eso se sigue respaldando la gestión de este gobierno, que nos ha colocado como uno de los países que mejor ha resuelto la pandemia de COVID, y como un país que ahora está creciendo, que está trayendo inversiones, que ha logrado bajar la tasa de desempleo, que está creando puestos de trabajo. Entonces la gente, si bien todavía obviamente queda por hacer, porque queda encarar más reformas y darle más oportunidades a las personas, la gente valora lo que se ha hecho. El presidente de la República ha hecho mucho hincapié que se ganó no para cambiar una mitad por la otra. Usted es consciente de la aprobación altísima, pese a una pandemia, en más de 2 años y algo de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Pero él no va a correr para la próxima, él ya lo ha adelantado, también ha confirmado que no se va a ir para cambiar la ley y una reelección. Entonces habrá que buscar otra figura de la misma jerarquía o algo muy similar al presidente de la República, que hoy entre la dirigencia blanca no se encuentra de alguien de esa envergadura. Sin embargo, usted ha aparecido como un fenómeno y lo pintan así los principales dirigentes de su sector, del herrerismo, concretamente la lista 71. Hay ministros, hay cargos nacionales que dicen la candidata fuerte que tiene que apostar el Partido Nacional es Laura 2024, refiriéndose a Laura Raffo. Es más, bueno, Mauricio, antes, pero eso... déjeme terminar. Antes del referéndum, inclusive los dirigentes del herrerismo sacaron una cuenta de Twitter, que usted creo que no le cayó nada simpático, promoviendo su candidatura. ¿Usted va a tomar ese desafío o no es el momento para tomar la definición si Laura Raffo se larga a la candidatura a la presidencia de la República o a la precandidatura por el Partido Nacional? Bueno, Mauricio, qué introducción y qué pregunta. Mirá, yo te voy a ser súper sincera con esto. Sin cassette. Primero. Sin cassette. Sí, exacto. Primero, yo en el Partido Nacional trabajo con todos los sectores, porque al ser presidenta de la Departamental Nacionalista de Montevideo, yo trabajo no solo con el herrerismo que tú mencionaste, yo trabajo con todas las listas, con la 71, con la 40, con la 250, con la 404, con la 2004, con todas las listas que tiene el partido en Montevideo, porque precisamente creamos un equipo que está buenísimo, porque por primera vez el partido está trabajando unido en Montevideo. Entonces eso es muy importante, ¿viste? Toda la campaña de la LUC, que vos decías, todo lo que laburamos, bueno, lo trabajamos con todos los sectores, eso está muy bueno. Y es muy lindo, por supuesto, tener hinchas y gente que te da para adelante, pero a mí me parece que no es momento de hablar de candidaturas, ¿viste? Pues me parece que recién estamos levantando cabeza de una pandemia, estamos levantando cabeza de la crisis internacional, luego nos golpeó la guerra y sus efectos sobre los precios. Entonces yo creo que es momento de que todos nosotros trabajemos para hacer propuestas para que a los uruguayos, y en mi caso que trabajo tan enfocada en Montevideo, los montevideanos,
les puede ir mejor, haya más oportunidades. Eso que tú mencionabas, que decía el presidente, de no cambiar una mitad por la otra, es muy importante, ¿viste? Hay que trabajar por los más vulnerables. Las medidas que tomó el gobierno de adelantar el aumento de salarios y de jubilaciones me parece que van en el sentido correcto. El trabajar para que se creen más puestos de trabajo también, el lograr bajar la informalidad, es decir, los trabajadores que no tienen seguridad social. Entonces, todas esas cosas hacen a darle más oportunidades a la gente. Entonces, para mí, el momento es de pensar en eso. Yo, desde mi lugar, ¿qué hago? Contribuyo desde lo que puedo a que eso suceda. Visito los barrios, me comunico, veo los problemas, articulo con el gobierno nacional lo que haya que articular, articulo con intendencia lo que haya que articular. Me preocupo por generar diagnósticos, me preocupo por escuchar a la gente. Es muy importante escuchar, ¿viste? A mí me visitan personas que me quieren contar mano a mano sus problemas, las situaciones que están viviendo en su ciudad, en su barrio. Y esas personas hay que escucharlas y hay que tratar de dar respuesta, porque si no se hace ese trabajo, no se está cumpliendo con lo que se le prometió a la gente, ¿viste? Entonces, en eso es en lo que estoy concentrada ahora. Te soy muy sincera, no es por eludir tu pregunta, al contrario, te estoy respondiendo lo que realmente estoy haciendo. Estoy trabajando con todo el partido, estoy trabajando en Montevideo, en la zona metropolitana, y estoy trabajando con mucha tranquilidad de espíritu de decir, mirá, primero tenemos que escuchar a la gente y responderle, y después vendrán los tiempos electorales, mucho más adelante. Le voy a decir lo que dijo un altísimo dirigente del sector del terrorismo sobre usted. Es una ficha de todo el Partido Nacional, hablando de Laura Raffo, y el cargo que ocupa es en representación de todos los sectores, como usted dice. Tiene muy buen diálogo con todo el partido, es una mujer querida por todos y ahora no despierta celos, comentó un legislador blanco. Es más, hay que darle cancha y sería una gran candidata a la presidencia de la República para el 2024. Eso lo dice un altísimo dirigente. Eso lo dice un altísimo dirigente muy cercano al presidente de la República. Bueno, pero Mauricio, yo todos esos comentarios los agradezco, me llenan de orgullo, pero ya te digo, hoy por hoy mi foco es este que te conté, el laburar. Hay que trabajar, ¿viste? Hay que trabajar, no hay que adelantarse. Hay que trabajar, yo trabajo con todo el partido, trabajo en estas zonas, algún día te iré a visitar, pero como me pedías antes de salir al aire, pero hoy por hoy mi trabajo está enfocado en esto, porque si no, es como poner la carreta delante de los bueyes, ¿viste? Le cambio la pregunta y le empiezo a tocar temas de la actualidad. Hace un par de días atrás se llevó a cabo la celebración del 1 de mayo. Hubieron planteos de la clase obrera. ¿Cómo tomó esos planteos? Bueno, mira, yo la verdad... Más allá de lo que pase hoy, ¿no? Porque el presidente de la República va a recibir al PIT-CNT. Independientemente, exacto, hablamos de la opinión de Laura Raffo sobre lo que fueron los planteos concretos del PIT-CNT. 1 de mayo. Mira, a mí en particular lo que me sorprendió fue el tono, porque vi un tono un poco agresivo, hubo abucheos al ministro, hubo comparaciones, viste, de esta presidencia con un terrorismo de Estado. Realmente me pareció ese tono muy fuerte, y más aún tomando en cuenta que este gobierno está de acuerdo con la mayoría de la sociedad uruguaya en que hay que mejorar salarios y jubilaciones, y por eso se dio este aumento anticipado. El gobierno también está de acuerdo con crear más fuentes de trabajo, se ha logrado llevar la tasa de desempleo a su menor nivel desde el año 2017, también se está de acuerdo con bajar la informalidad y de hecho se logró bajar de 25 a 22%. Entonces, habiendo todos esos acuerdos, me sorprendió ese tono tan agresivo. Y yo de todas maneras, ahí lo que me parece también que hay que sincerar el discurso por parte del PIT-CNT, porque cuando se habla mucho de la desigualdad de ingresos, hasta en los estudios mismos del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, que lo hacen economistas, yo siendo economista me gusta leer los estudios que hacen todos los centros de investigación, hasta ahí mismo se presentan cifras de que la desigualdad de ingresos en Uruguay en realidad está estancada desde el año 2012, que no ha variado. Se logró una mejora de la desigualdad del 2007 al 2012, pero a partir de ahí no ha cambiado, ya sea con los últimos años de gobierno de Mujica, con todo el gobierno de Tabaré, y bueno, y durante la pandemia aumentó apenas unas milésimas y ya volvió a bajar
al mismo nivel que estaba cuando asumió Tabaré Vázquez. Así que creo que hay que buscar más el diálogo y no tanto la confrontación, así que espero que los resultados de la reunión del presidente hoy con el PIT-CNT sean auspiciosos en cuanto a encontrar ese camino de diálogo. Uh-huh. Le tienen un terreno que usted lo domina, ¿no? Y se maneja como pocos. La situación económica del país, la inflación, ¿cuál es la visión de Laura Raffo? Mira, yo estoy esperanzada en que estamos iniciando un camino de crecimiento que le va a dar más oportunidades de desarrollo a todas las personas que vivimos en Uruguay. La economía está creciendo, es cierto que parte de ese crecimiento es gracias al sector exportador, pero también gracias a cosas muy innovadoras que están llegando al país. Se instalaron muchas empresas de tecnología, también se han hecho en el país inversiones en materia audiovisual, se han filmado series para Netflix, para HBO, para Amazon. Es decir, están reverdeciendo un montón de sectores que requieren de mucho talento y que lo que nos ponen arriba de la mesa es la necesidad de invertir en nuestra gente, en educación, en capacitación, para que los uruguayos puedan capturar esas oportunidades, porque estas empresas vienen y necesitan personas que trabajen y que tengan conocimiento en todas esas áreas. Entonces es muy importante desarrollar eso. Yo creo que a medida que la economía crezca, Uruguay tiene que seguir abierto a recibir estas inversiones que dinamizan mucho y lo que hacen en definitiva es dar oportunidades laborales, permitir crecer el ingreso de los hogares y por lo tanto ahí empieza a reactivarse todo el consumo interno también y ahí le empieza a ir bien a los comerciantes, eso derrama hacia todos los sectores, en los departamentos de todo el país, derrama hacia los comercios locales también. Y entonces yo veo con auspicio eso, se calcula que se van a crear como 40.000 puestos de trabajo más este año, entonces me parece que estamos en una situación auspiciosa en cuanto al crecimiento y que es verdad que hay un tema de preocupación que es el aumento de precios a nivel internacional, que es un golpe muy duro para todas las economías y es un golpe para Uruguay, porque la gente está viendo ese aumento de precios y por eso, por suerte, el gobierno tomó la decisión de aumentar jubilaciones y salarios, pero realmente el aumento de precios es, digamos, el factor que hoy complica un poco a la economía, pero el resto de las cosas realmente están funcionando de manera auspiciosa. Así que habrá que seguir adelante confiando en que la gestión de este gobierno nos dé más oportunidades a todos. Desde los sindicatos, desde el PIT-CNT, se insiste en que se debería hacer un esfuerzo sobre, fundamentalmente creo que atacando al principal sector, el que ha movido la economía de este país en plena pandemia, y estamos hablando del campo, del agro, y piden un esfuerzo como se hizo de los funcionarios públicos durante la pandemia, usted lo deberá recordar. ¿Cuál es el pensamiento de Laura Raffo y qué es lo que le dice Laura Raffo hacia ese planteo que hicieron durante el 1 de mayo, los actos y post el 1 de mayo? A mí me parece que a veces hay una visión poco realista de lo que son las rentabilidades de las empresas y pretender capturar rentas extraordinarias. La verdad que es cierto que algunos sectores se están recuperando, los exportadores de materias primas se están beneficiando de mayores precios a nivel internacional, pero también, a su vez, acá ha bajado mucho el dólar, o sea que esos mayores precios, cuando se pasan a pesos para pagar costos y salarios, no necesariamente rinden tanto, y también todos los empresarios, a medida que si obtienen más ganancias, ellos pagan el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, ¿no? Es decir, que si obtienen más ganancias, ya aportan más a la economía y el fisco recauda más con cualquier empresa que gane más dinero. No es que las empresas que ganan más no pagan más impuestos. Sí, al ganar más, pagan más IRAE. Entonces, me parece que algunas medidas de esa naturaleza que se han aplicado en otros países como Argentina, no veo que vayan a estimular el crecimiento ni la inversión. Nosotros, yo tengo una visión de que las empresas cuando les va bien
hay que tratar de que les siga yendo bien para que inviertan más en el país, para que generen más empleo y para que brinden más oportunidades. Es decir, apoyar a que el sector privado se desarrolle en el entendido de que cuando se desarrolla genera más oportunidades para todos. La inflación está alta. ¿Cómo se hace para bajar esa inflación? Hay un componente que es internacional, como decíamos, que tiene que ver con el crecimiento que están teniendo los precios en el mundo. Ese componente es difícil de combatir. Sí hay otras herramientas que puede aplicar el Banco Central, como las tasas de interés, o lo que hizo el gobierno, que fue, en vez de tratar de controlar los precios, aumentar los sueldos para que a la gente no se le vea tan afectada la capacidad de compra. Pero siempre nosotros, históricamente, Uruguay hace mucho tiempo que tiene medidas de lucha contra la inflación que han sido exitosas. El tema es que estamos importando inflación, es decir, los precios internacionales están creciendo. Creo que también en la medida en que se puedan resolver la situación internacional de guerra y de encarecimiento relativo, eso también nos va a favorecer. Pero bueno, Mauricio, no tengo mucho rato más, que sabés que habíamos quedado de hablar. Simplemente para cerrar, cosa que valorizo y agradezco. Yo sé que usted no quiere hablar de candidatura, pero tengo una encuesta acá, sobre mi mesa, y dice, simplemente le da como dirigente del Partido Nacional a Álvaro Delgado, como el de mayor aceptación en la proyección de los blancos hacia una candidatura. La segunda aparece usted, y usted no quiere ser candidata, o dice que no es momento de hablar de candidatura, pero las encuestas, ¿cómo lo toma esas encuestas cuando la ponen pegadito a Álvaro Delgado, que es el secretario presidencial de la República? No, Mauricio, mira, te soy sincera, desconozco esas encuestas. Quédate con mi respuesta anterior. Estás insistente con yo no me tengo que quedar, es la gente la que se tiene que quedar. Bueno, por eso, la gente que se quede con la respuesta que yo te di, de cómo estoy concentrada, trabajando para poder hacer que las personas puedan tener más oportunidades, para poder articular con el gobierno nacional, para poder fortalecer al Partido Nacional, para seguir trabajando en la coalición. Y ese es mi foco, y no estoy pensando en las elecciones. No es hora de pensar en las elecciones, está mal hacer eso ahora, le estaríamos fallando a la gente. Gracias, Laura Raffo, y ha sido un placer. Te mando un beso grande. Otro para usted. Chao.